gracias a todos por conectarse a la sesión 2 del seminario de las tardes de café y álgebra que se organiza para el Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa. En esta segunda sesión, el expositor es el doctor Héctor Gabriel Salazar Pedrosa de la Universidad de Guanajuato, quien nos presenta el tema sobre la existencia de módulos grandes de Johnson. Adelante, profesor. Gracias. Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación a dar la charla al seminario. Pues vamos a comenzar con un poquito de teoría de conjuntos, con un poquito de números cardinales. Lo traté de hacer lo más simple posible, sin entrar así en muchos detalles. Y entonces algunas cosas no son así exactamente precisas, pero creo que para los propósitos de la charla son suficientes. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a trabajar en el sistema axiomático de Zermelo-Frenkel junto con el axioma de elección, lo que normalmente llamamos ZFE, o en inglés le llaman ZFC también. Entonces, el trabajar con el axioma de elección nos va a permitir definir ciertas cosas como, la cardinalidad. Así a grandes rasgos, la cardinalidad de un conjunto pues, es el número de elementos que tiene. Así. Entonces ahorita decía que gracias al axioma de elección podemos decir que cualquier conjunto tiene cardinalidad, y pues para representar cardinalidades se utilizan números cardinales. Entonces hay cardinales finitos y hay cardinales infinitos dependiendo de la cantidad de elementos que tenga un conjunto. Bueno, aquí en la parte de infinito, cuando se está trabajando en teoría de conjuntos, pues uno se da cuenta de que en verdad hay infinitos de distintos tamaños. Entonces necesitamos pues varios números, varios cardinales infinitos para denotar esos tamaños infinitos de conjuntos. Entonces, los cardinales finitos son los números naturales, 0, 1, 2, 3, etc. Y bueno, para los cardinales, para los conjuntos infinitos, usamos los cardinales infinitos que se denotan con la letra Aleph, que es la letra A del alfabeto hebreo. Y bueno, tienen la propiedad de que están bien ordenados, o sea, siempre que nosotros tenemos un cardinal infinito, pues sabemos que hay uno que enseguida de él, que es como inmediatamente más grande, por decirlo así. Entonces, ese tiene un nombre especial, y si nosotros tenemos un cardinal kappa, denotamos por kappa más al que sigue, o sea, al siguiente cardinal que es más grande que kappa. ¿Sale? Ok. Entonces, con los números cardinales se pueden hacer sumas, multiplicaciones y potencias, y se definen así. O sea, la suma y la multiplicación es pues simplemente el más grande de los dos cardinales que estemos considerando para hacer la operación. Y la potencia, aquí se considera un conjunto de funciones. O sea, si tenemos un conjunto A de tamaño kappa y un conjunto B de tamaño lambda, entonces el conjunto de funciones con dominio B y con dominio A va a tener tamaño kappa a la lambda. ¿Sale? Y la última, creo que esta es la última definición que necesitábamos.
si tenemos un cardinal infinito, su cofinalidad va a ser la mínima cantidad de cardinales menores que ese número que necesitamos para alcanzarlo. O sea, por ejemplo, si regresamos a los que vimos acá, a los alefs, alef 0 es el primer cardinal infinito, es el que se utiliza para denotar el tamaño de los conjuntos infinitos numerables. Entonces, los cardinales menores que alef 0 pues son los números naturales y necesitamos exactamente alef 0 números naturales para que al sumarlos nos dé alef 0. O sea, no, con menos números naturales no podemos alcanzar el primer cardinal infinito. Entonces, bueno, no sé si eso esté claro. Lo que pasa es que hay ciertos cardinales que necesitan exactamente, por ejemplo, como alef 0 necesita alef 0 cardinales para alcanzar alef 0, y hay otros cardinales que necesitan menos. Los que necesitan exactamente lo que ellos valen se llaman regulares, y los que necesitan menos se llaman singulares. Creo que a partir de aquí vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, el tamaño de los números naturales, como ya dijimos, es alef 0. Si tenemos un conjunto de tamaño kappa, entonces el tamaño del conjunto potencia de ese conjunto, o sea, el conjunto que contiene a todos sus subconjuntos, va a ser 2 a la kappa. Y bueno, pues es famoso que el tamaño de los números reales es 2 a la alef 0, ¿no? Entonces, 2 a la alef 0 es un número cardinal, y hace ratito dijimos que los números cardinales están bien ordenados. Entonces 2 al alef 0 pues le debe pegar a alguno de esos cardinales infinitos, ¿no? Debería ser alef 0 o alef 1 o alef 2 o alguno más arriba, ¿no? Pero pues ¿cómo podemos saber eso? No hay así una manera evidente de saber quién de esos números alefs es 2 al alef 0. Lo que sí se puede demostrar es que 2 al alef 0 no es alef 0. No es el primero, entonces está de alef 1 para arriba. Eso es justamente lo que se conoce como la hipótesis del continuo. Que dice esto, o sea, propone la hipótesis del continuo, propone que el tamaño de los números reales es precisamente el primer cardinal que sigue después del tamaño de los números naturales. Y bueno, pues esto se puede generalizar y podemos considerar la hipótesis del continuo generalizada, que es que cada vez que tenemos un cardinal infinito, 2 kappa, 2 a la kappa es el sucesor de kappa, o sea, el siguiente cardinal infinito. Sí, no sé si haya dudas hasta aquí. Digamos dudas graves. No, adelante. Yo sí tengo una pregunta. Cuando defines la cofinalidad, hablas Sí. de la suma de kappa cardinales. Entonces, ¿cómo interpretas la suma infinita? Como si fuera una Es serie. que, bueno, así definimos la suma, ¿no? Bueno, aquí lo quise hacer lo más simple posible, pero pues es posible definir sumas infinitas de cardinales. O sea, formalmente como teoría de conjuntos,
los números cardinales son conjuntos también. Entonces una suma infinita de cardinales pues no es otra cosa más que la unión de todos ellos, pensando como que son conjuntos. Ok. Sí. Gracias. Sí, ok. Y luego, ¿dónde estábamos? Estábamos por aquí, ¿no? Ok, bueno, pues como en la primera, me parece que fue en la primera mitad del siglo XX, se descubrió que estas dos hipótesis, pues en verdad son independientes, no se pueden, o sea que son independientes del sistema axiomático ZFE. O sea, esto significa que pues no se puede demostrar que sean ciertas o falsas dentro de ZFE. O sea, estas dos hipótesis, la hipótesis del continuo y la generalización, están más allá del sistema axiomático de Zermelo-Frenkel con elección, que es como el que nos permite hacer las matemáticas, pues así como análisis y cosas aplicadas, así. Entonces, esto va a jugar un rol más adelante en las conclusiones. Entonces, estas dos cosas están más allá de las matemáticas que usamos más o menos todos los días. El último resultado de teoría de conjuntos que necesitamos es el siguiente. Cuando damos por cierta la hipótesis generalizada del continuo, podemos demostrar esto, que si tenemos un cardinal regular y lo elevamos a cualquier potencia que sea más chiquita que ese número, entonces no crece nada, se queda estacionado en ese cardinal regular. ¿Sale? Bueno, entonces ahora sí, creo que ahora sí empezamos con el álgebra. Vamos a considerar un anillo y un R módulo infinito. Por ahí en el resumen de la charla le puse anillo infinito, pero más bien me quería referir a módulo infinito. Ahorita vamos a demostrar que los módulos que vamos a considerar pues no pueden existir si el anillo es finito. Entonces decimos que un módulo es grande si el tamaño del módulo es más grande que el tamaño del anillo. Así de sencillo. Y luego decimos que un módulo es de Johnson si cualquier submódulo propio es de tamaño más chiquito. O sea, un módulo de Johnson no tiene submódulos propios del mismo tamaño que el módulo completo. ¿Sale? Ok, entonces ahora vemos un teoremita. Si este nos va a ayudar a dar unas cotas para cardinalidades del módulo. Si tenemos un anillo infinito y tenemos un R módulo y tenemos un subconjunto máximo independiente de ese módulo, entonces se cumplen las siguientes desigualdades. Si el tamaño del conjunto máximo independiente es a lo más el tamaño del anillo, entonces el tamaño de M no sobrepasa 2 a la cardinalidad del anillo. Pero si el tamaño del conjunto máximo independiente es más grande que el del anillo, entonces el tamaño del módulo se queda por debajo de esa potencia que ven ahí, ¿no? O sea, cardinalidad de I a la cardinalidad del anillo. Ok, entonces ahora vamos a empezar con unas propiedades de los módulos de Johnson. Estas son pues puramente algebraicas, yo creo que las van a disfrutar. La primera es que los módulos de Johnson no pueden tener sumandos directos. Y pues la razón es sencilla, o sea, si tenemos que
un módulo se ve así, pues entonces alguno de los dos sumandos tiene que ser del mismo tamaño que el módulo grande. Entonces, si el módulo es de Johnson, pues automáticamente uno de los sumandos tiene que ser igual a él. Ahora, la segunda propiedad dice que si tenemos un módulo de Johnson, entonces... ¿Perdón? No, disculpa. Ah, ok. Entonces, si tenemos un módulo de Johnson, tenemos que al multiplicar por elementos del anillo, lo que obtenemos es todo el módulo o el cero. Así lo anula. Cualquiera de esas dos opciones. También la razón es más o menos fácil. O sea, si al multiplicar por un elemento del anillo obtenemos el módulo, pues, o sea, tenemos que esos dos módulos son del mismo tamaño, pues por ser de Johnson son iguales. Entonces ahora supongamos que la cardinalidad es más chiquita del módulo multiplicado por un elemento del anillo. Entonces, si pensamos a R como un homomorfismo y aplicamos el primer teorema de isomorfismo, vamos a tener lo siguiente. O sea, vamos a tener que el tamaño de ese cociente pues es igual al tamaño de la imagen. Entonces, por lo tanto, el tamaño del cociente pues es más chiquito que el tamaño del módulo. Pero como el tamaño del módulo pues es igual al tamaño del núcleo de ese homomorfismo por el tamaño del cociente, y estamos diciendo que el cociente es más pequeño, pues se sigue que el núcleo tiene el mismo tamaño que el módulo, y como M es de Johnson, pues tiene que ser todo igual a todo ese núcleo, y por lo tanto pues se anula, que es el módulo 0. ¿Sí? O sea, aquí sí se usa bien que sea de Johnson. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, parece que no. La siguiente propiedad dice que el anulador de M es un ideal primo del anillo. La razón también es sencilla. Si agarramos dos elementos del anillo que no estén en el anulador, pues por lo que acabamos de ver, al multiplicar por todo el módulo, obtenemos el módulo otra vez, ¿no? O sea, R por el módulo es igual al módulo y S por el módulo es igual al módulo. Por lo que R por S, pues también es el módulo, y por lo tanto el producto de R por S no está en el anulador. Por lo tanto es un ideal primo. Luego, la cuarta propiedad es la que les mencioné al principio, que pues no existen los módulos de Johnson sobre anillos finitos. Y la demostración también es sencilla. O sea, vamos a suponer que M es un módulo de Johnson sobre un anillo finito. Entonces ya sabemos que el anulador es un ideal primo. Entonces, por lo tanto, R entre el anulador sobre el anulador, pues es un campo. Entonces, pues M es de manera natural un R sobre P espacio vectorial. Pero pues como M es infinito, se seguiría que M es una suma directa de copias de R sobre P. Pero eso contradice la primera propiedad que vimos, que M no puede tener sumandos directos. ¿Sale? ¿Sí? Bueno. Las siguientes dos propiedades nada más las vamos a enlistar, no las voy a demostrar. Entonces, si tenemos un módulo de Johnson, entonces tenemos dos opciones. Una, que el anillo en verdad sea un campo, y en ese caso, de hecho, el módulo es isomorfo al anillo. O M es un módulo de torsión. Y la última propiedad que necesitamos es que
si M es un módulo de Johnson, entonces la cofinalidad del tamaño de la cardinalidad, o sea, de la cardinalidad de M, es menor que la cardinalidad del anillo. Ya con estas propiedades vamos a poder demostrar el resultado principal que les quería platicar hoy. Entonces, pues existen módulos grandes de Johnson, o sea, existen módulos que por un lado su tamaño sea más grande que el anillo que estemos considerando y que por otro lado no tenga submódulos propios que sean del mismo tamaño del módulo. Bueno, pues vamos a investigar esta pregunta y el primer resultado que se obtiene es que si tenemos un módulo grande de Johnson, entonces es de tamaño singular, o sea, el tamaño del módulo es un cardinal singular. Y la demostración es pues inmediata con lo que ya acabamos de ver, porque pues si la cofinalidad de la cardinalidad de M es menor que la del anillo y el módulo es grande, pues ya se tiene automáticamente que la cofinalidad del tamaño de M es menor que el tamaño de M, y eso significa que el tamaño de M es un cardinal singular por definición. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Sale. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a suponer que la hipótesis del continuo generalizada es cierta, y esa nos va a permitir demostrar que no existen los módulos grandes de Johnson. Ok, entonces vamos a suponer que sí existe, que tenemos algún módulo grande de Johnson, y ya vimos que no hay módulos de Johnson sobre anillos finitos. Entonces, pues el anillo tiene que ser infinito, y vamos a usar las desigualdades que vimos en los preliminares, que tenían que ver con un conjunto máximo independiente. Entonces tomamos un conjunto máximo independiente, que en particular pues es de tamaño a lo más el tamaño del módulo. Entonces, si tenemos este primer caso, si el conjunto máximo independiente es de tamaño a lo más el tamaño del anillo, pues usamos la primera desigualdad que vimos y vamos a obtener esto. Bueno, esta está complicada de leer, pero pues la pueden ver. No sé si alguien tenga una duda de por qué eso es cierto. O sea, a ver, déjenme ver dónde estaban esas desigualdades. Estaban en esta bolita, me parece. Sí, aquí están. Entonces estamos en este caso, nos dice que si el tamaño de la I es a lo más el tamaño del anillo, entonces se seguía esta desigualdad cardinal. ¿Sale? Entonces, a ver dónde está. ¿Está por aquí? Sí, está. No. Sale. Entonces, esta parte del medio que ven aquí es la que nos da el teorema que mencioné antes. Y estábamos diciendo que como el módulo es grande, este M es estrictamente mayor que este, pues entonces el sucesor tal vez sí sea igual, ¿no? O sea, tal vez sea menor o igual que este. Esto nos lo da el teorema, y al suponer la hipótesis generalizada del continuo, pues tenemos esto. Entonces el tamaño de M queda atrapado entre el sucesor del tamaño del anillo, y por lo tanto pues ya se sigue eso. Pero esto ya es una contradicción, porque acabamos de ver que los módulos de Johnson tienen tamaño singular. Creo que eso olvidé decirlo, que los cardinales sucesores son regulares. Sí, ahí discúlpenme, creo que olvidé decir eso. Como un módulo de Johnson tiene que tener tamaño singular, aquí obtenemos que debe tener tamaño regular, y eso ya no es posible. Entonces, por lo tanto,
pues debe de ser cierto este caso, ¿no? Que el tamaño del conjunto máximo independiente pues en verdad sea más grande que el tamaño del anillo. Pero entonces vamos a tener lo siguiente, o sea, igual si el tamaño del máximo independiente es estrictamente menor que el tamaño del módulo, tenemos la siguiente desigualdad. Esta de aquí nos las dio el teorema del principio. Aquí es un pequeño truco de aritmética de números cardinales, pues que es cierta si la base aumenta 1. Y por la hipótesis generalizada del continuo, pues esto de aquí es cierto. Entonces otra vez el tamaño del módulo quedó atrapado, o sea, queda forzado a ser igual al sucesor del tamaño del conjunto independiente. A ver, así. Y otra vez es una contradicción porque habíamos dicho que tiene que ser de tamaño singular y aquí tenemos que es de tamaño regular. Entonces se sigue que pues a fuerzas el tamaño del conjunto máximo independiente tiene que ser del mismo tamaño que el módulo. Pero esto también nos va a llevar a una contradicción porque si tomamos el módulo generado por ese máximo independiente, pues vamos a obtener un submódulo propio que es del mismo tamaño que M y eso contradice el que sea Johnson. Entonces aquí termina la demostración de este resultado. O sea, esto quiere decir que cuando suponemos la hipótesis generalizada del continuo como cierta, no pueden existir los módulos grandes de Johnson. Por lo tanto, si no suponemos la hipótesis generalizada del continuo como cierta y solo trabajamos en ZFE, pues no vamos a poder nunca construir un módulo de Johnson, porque si pudiéramos, al extender nuestro sistema axiomático, al añadirle la hipótesis generalizada del continuo, pues obtendríamos una contradicción. Entonces aquí tenemos dos opciones y de hecho esto sigue abierto, no se sabe cuál es la dirección correcta. Tenemos dos opciones. La primera es pues demostrar, utilizar sin suponer nada adicional a ZFE, que un módulo grande de Johnson no puede existir. Así como acabamos de hacer, digamos. Ya hay resultados parciales en esta dirección, que es considerando anillos noetherianos o módulos sobre anillos noetherianos, y es que dice que cuando trabajamos con anillos noetherianos, ahí pueden encontrar un conjunto máximo independiente del tamaño del módulo, y pues eso ya impediría que el módulo fuera Johnson. La otra opción que tenemos, y que a mí en lo personal se me hace la más emocionante, es que tal vez al suponer algo distinto a la hipótesis generalizada del continuo, o sea, algo que sea incompatible con la hipótesis generalizada del continuo, podamos de hecho construir un módulo grande de Johnson. Perdón, aquí se me olvidó decir que para terminar esta demostración, o sea, esta opción, pues tendríamos que encontrar un teorema similar para anillos no noetherianos. Y ahora sí vemos lo que les estaba diciendo. Podríamos llegar a añadir algún otro axioma que no fuera la hipótesis generalizada del continuo y hacer lo siguiente. Entonces, suponer otra cosa. Por ejemplo, yo personalmente pienso que eso sería un buen inicio.
considerar algún anillo no newtoniano y construir un módulo que tuviera estas características, que fuera del tamaño más grande que el anillo, que fuera de tamaño singular, que fuera de torsión y que no tuviera sumandos directos. Así a mí me entusiasma más esta posibilidad, pero pues formalmente no sigue abierto, no se sabe cuál es el camino correcto a seguir aquí. Bueno, creo que esto es todo. Les pongo unas referencias de este tema y no sé si tengan dudas. Bueno, primero que todo, le damos las gracias al profesor Gabriel por su exposición y como lo mencionó, ¿tienen dudas o algún comentario que desean hacer relacionado a la charla? ¿Cómo se inicia el estudio de estos módulos? Perdón. Bueno, se han estudiado las álgebras de Johnson, así en general, y pues han demostrado que son útiles para estudiar grandes cardinales. Pero no sé a quién se le ocurrió considerar módulos en particular. Sí, no, la verdad no sé. Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando consideras a los enteros Z, Sí. ZP infinito es un módulo de Johnson, ¿no? Según tu Sí. definición. Sí, exactamente. Sí, porque cualquier submódulo, digamos ZP infinito, cumple que todos sus subgrupos son finitos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pero bueno, acá la particularidad tiene que ZP infinito es la envolvente inyectiva de ZP. Ajá. Entonces, no sé, una pregunta si esté relacionado como el ser una extensión esencial con ser módulo de Johnson o algún tipo de relación así. O en particular, si en el caso de Z están clasificados todos los módulos de Johnson. Sí, de hecho, justo esos son los únicos módulos de Johnson o sea, en los grupos abelianos son los únicos. Ah, ok. Sí. Y a esos no, o sea, esos no contradicen el teorema que acabamos de ver porque pues ZP infinito y es numerable y pues el anillo es numerable, entonces ZP infinito no es grande. Es de Johnson, pero no es grande. Pero no es grande, sí. Ajá. Ah, ok. Sí. Ya. Y otra duda, ¿existe algo así como la noción dual? Es decir, que en lugar de que cada submódulo tenga cardinalidad más chiquita, que cada cociente tenga cardinalidad más chiquita o algo así. No sé. Y bueno, los cocientes se usan mucho para criterios como de ser libre o casi libre en módulos, pero en Johnson no sé. No sé. Okay. Esa sería una buena pregunta. Digo, yo no sé de estos temas, pero bueno, o sea, son como preguntas que, digo, ya que tiene una definición, uno podría tratar de hacer como lo dual y ver qué otras cosas se pueden hacer, ¿no? Sí. Ok. Yo creo que esas son mis dudas nada más. Perdón, Gabriel, ¿podrías repetir el resultado de que cómo era? ¿Todo módulo de Johnson no tiene sumandos directos? Sí. Déjenme. A ver, creo que era la primera propiedad, ¿no? Sí, así. Así. Ajá, entonces, o sea, si tenemos una descomposición en dos sumandos directos, pues se tiene que cumplir que, o sea, a fuerzas uno de los dos sumandos es del mismo tamaño que el módulo completo. ¿Eso por qué? Porque no, como vimos acá, ¿dónde estaba la?
Creo que era por aquí. Aquí. O sea, cuando sumamos o multiplicamos dos cardinales, el resultado es el más grande de ellos. Entonces, aquí es como si decir, pues no exactamente, pero como si dividiéramos en dos pedazos el módulo, ¿no? Ujú. Entonces, si los dos son infinitos, o incluso, o como sea, ¿no? O sea, A tiene una cardinalidad y B tiene una cardinalidad. Y al unirlos, pues el tamaño debe ser el tamaño de M. Pero al unirlos, pues el resultado en verdad es el que haya sido mayor de los dos. Y por lo tanto, pues alguno ya era del tamaño de M. Entonces, si M es Johnson, pues a fuerzas uno de los sumandos ya era M completo. Ok. Sí, gracias. Sí. Eso que dijiste sobre los anillos neterianos, ¿cómo era? Ah, sí. A ver, déjenme ver ese dónde está. Ah, aquí. O sea, este teorema, sí, creo que es de los 80s. Dice que cuando trabajamos con módulos sobre algún anillo neteriano y el módulo es grande, entonces sí podemos encontrar un conjunto máximo independiente del tamaño del módulo. Entonces eso ya descarta, y eso es trabajando en ZFE. Entonces eso ya descarta que un módulo grande de Johnson pueda estar definido sobre un anillo neteriano. Entonces, bueno, aquí no sé si, aquí a mí me gustaría preguntarle a la audiencia que si alguien ha trabajado mucho con anillos neterianos, si tuviera alguna idea, se ponga en contacto conmigo. Yo no he trabajado con anillos neterianos y en este caso, esta opción no tengo idea de por dónde empezar. Pero un anillo, a lo mejor yo digo una tontería, pero un anillo neteriano es de esos que si uno tiene una cadena creciente se estaciona, ¿no? Sí. En una cantidad finita. Sí. Y si entonces, uno tiene una cadena numerable de ideales y uno, o sea, en algún índice se estaciona. pero entonces por simple cardinalidad, si es que yo no me animo mucho a decir cosas en álgebra porque a lo mejor digo una tontería, pero si tú pudieras construir una cadena creciente infinita de ideales usando simple cardinalidad, pues es inmediato que ese anillo ya no podría ser neteriano, ¿no? Bueno, sí, o sea, sí existen anillos no neterianos. O sea, yo lo que me refería es que no tengo idea de cómo empezar a construir o a demostrar que un Johnson grande no existe si consideramos un anillo no neteriano. Tal vez considerando alguna familia especial, no sé, o sea, no conozco algún resultado parcial que utilice anillos no neterianos en esta dirección. De hecho, alguien de los asistentes sabe si hay alguna generalización de neteriano, algo así como, porque yo lo que había pensado era que la noción de neteriano se podría generalizar respecto a la longitud de la cadena de ideales, ¿no? O sea, como por decir que pudiéramos considerar cadenas de ideales de tamaño Aleph 1 o algo así, y que a eso le pudiéramos llamar como Aleph 1 neteriano, y la condición, como la condición de que se estacione la cadena sería equivalente a decir como se estaciona en un ordinal numerable o algo así.
Bueno, está el concepto de dimensión de Krull, no sé si lo conoces o te acuerdas. Ah, ya no lo recuerdo. Sí lo vi en la maestría. Ya no Bueno, lo esa es una pensaba. generalización del concepto de artiniano, pero pues sería cuestión de buscar una dualidad ahí. Ah, ok. Pues yo creo que, ¿por qué no te lees algún texto sobre dimensión de Krull? Ujú. Y a lo mejor eso te da una idea. Órale. Gracias. No sé, ¿no te acuerdas, María José, cuál es el texto básico? Bueno, ¿De no sé si dimensión? de dimensiones, sí. Híjoles, eso es lo que estaba yo tratando de... Había un texto muy viejo de Gordon y ¿No es de Robson. Nastasescu? A lo mejor también tiene algunas cosas. O sea, Y en posiblemente general, Nastasescu o Popescu hayan publicado, de lo que yo recuerdo, creo que Nastasescu publicó cuestiones de dimensión de Krull. Y hay un texto, búscale por ahí. Y también, pues, otras dimensiones, dimensión de Krull, dimensión de Gabriel. Es el libro de Gordon y Johnson y Robson. Y ¿no? Robson, ¿verdad? Tienes toda la razón, Lisbeth. Sí, es un texto viejo, pero pues es como el inicio, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo no he leído ese paper, pero quizá podría revisarlo, de Tom Albu y Patrick Smith, que tienen el concepto de dimensión, dimensión de Krull, ¿no? Ajá, sí. Quizá podrías revisarlo, no sé si te puede ayudar. Pero pues, están estos textos. Sale. Sí, gracias. Sí, pero bueno, será para que te genere ideas, para que tú des nuevas dimensiones. Pues ojalá salga algo. Ahí en esta página que tienes, hasta arriba dices que este resultado implica que no es posible demostrar la existencia de módulos grandes de Johnson. ¿Te refieres a que estás utilizando antes la hipótesis generalizada del continuo, verdad? Ajá, exacto. Como la utilizamos para poder demostrar que no existen. O sea que cuando consideramos la hipótesis generalizada del continuo, estamos considerando una extensión de nuestro sistema axiomático. O sea, estamos considerando un sistema axiomático más grande y ya se puede demostrar que ahí no existen los módulos de Johnson. Uh-huh. Pero se sabe que pues o sea, bueno, no sé si el doctor Villegas puede explicar esto mejor que yo, pero o sea, es consistente, o sea que si suponemos, que si supones la negación también es consistente con ZF. Ajá, eso. O sea que puedes tener un sistema que diga ZF más... no se te entiende, Luis Miguel. Digo que se puede trabajar en un sistema que diga ZF más la negación de la hipótesis generalizada del continuo. Uh-huh. Y esa también tiene derecho a vivir, pues. Ajá. Ajá, pero es que dices que no es posible demostrar la existencia de los módulos grandes de Johnson en ZFE y es de hecho lo que estás buscando, ¿no? No. Tendría que añadir algo más, pues, es a lo que él se refiere. Sí. O sea, esa frase se refiere a que si por alguna razón lográramos construir un módulo de Johnson grande en ZFE, ajá, pues al pegarle la hipótesis generalizada del continuo se generaría una contradicción. También, claro. Ok. Entonces, los dos caminos que yo les decía era pues tratar de demostrar que no existen los módulos grandes de Johnson sin suponer nada, pero eso implica pues trabajar con módulos no netherianos y tal vez se le ocurra algún truco así raro. Sí. O que la otra opción sea que pues de hecho sí se pueda construir, pero en otro lugar donde no vive la hipótesis generalizada del continuo. Uh-huh. Que podamos suponer, pues yo creo que ese que le puse ahí candidato sería un buen punto de partida.
y pues bueno, tratar de respetar las demás propiedades que vimos en la segunda sección de la charla. ¿Tienen alguna otra pregunta? Híjole, perdón, yo a lo mejor estoy completamente, digo, son cosas nuevas para mí, pero esta cuestión de que, ¿qué papel juega ahí la torsión? ¿Dónde estaba ese resultado? Creo que era el 4. Sí lo mencionaste en algún momento, pero no... Este no lo demostré. O sea, este es un teorema ¿Qué te da? que tenemos dos opciones: que el módulo sea de torsión o que de hecho el anillo en verdad es un campo y el módulo de Johnson pues es isomorfo al anillo, porque pues los campos son trivialmente de Johnson sobre sí mismos. Uh-huh. Entonces, la primera opción que aparece aquí, pues no es muy interesante. La interesante es la segunda, por eso al final menciono que sea de torsión. Uh-huh. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Aquí estoy encontrando en la red el libro de Năstăsescu y Van Noystalen, que se llama Dimensión de Krull y Dimensión de Gabriel de anillos y módulos. Uh-huh. Bueno, y está también el de Gordon y Robson que dice... El de Gordon y Robson, que sí seguramente lo citan ahí. Sí. Sí, yo me acordaba que Năstăsescu sí trabajó mucho eso. Pero ¿No, fue como ¿no hay un libro de Facchini más o menos reciente? El de Facchini, el último de Facchini, déjame recordar. Creo que tiene casi todo es de Dimensión de Krull, ¿no? O algo así. No sé. Bueno, en su libro, en el otro, yo no sé si ya se publicó un último libro de él. Bueno, hay uno más o menos reciente de... Ahí, no sé qué tan reciente. Creo que sí trata mucho la Dimensión de Krull, creo. Yo aquí lo tengo, Porque yo esas cosas nunca las he entendido, entonces no sé si es cierto. Yo tengo uno, pero... Bueno, no sé, si no tienen más preguntas o comentarios. Bueno, pues nada más que si encuentro el libro, porque debe estar aquí cerquita, pero pues no lo veo. O sea, ¿lo estás buscando? Si tiene cosas de Dimensión de Krull, pues te lo hago, te comento. No escuché que lo estabas buscando, perdón. Sí, pero no lo encuentro, entonces pues digo, es que está en chino ahorita, a ver. Yo nada más quería hacerle más bien una pregunta más básica al profesor Gabriel. ¿Cuál sería un texto introductorio? Por ejemplo, si alguien quiere estudiar propiedades básicas de los módulos de Johnson y en este caso, lo que nos contaste hoy de los módulos grandes de Johnson. Híjole. Pues de hecho no hay tanta literatura. Este autor, Greg Oman, tiene varios artículos sobre módulos de Johnson. O sea, todavía en otros artículos menciona algunas condiciones más fuertes que Johnson, menciona como Johnson fuerte, donde los módulos, los submódulos propios son de cardinalidad distinta. O sea, si dos submódulos propios tienen la misma cardinalidad, entonces en realidad es el mismo. Y saca otros resultados, pero a mí en particular me gustó este tema de los módulos grandes por ese detalle de indecibilidad que parece indicar que tal vez sea indecidible. Disculpa, ¿qué fue lo último que dijiste? Es que no te entendí. Que
o sea, si revisan las publicaciones de Greg Oman, él tiene varios artículos sobre módulos de Johnson. Que yo sepa, no... O bueno, yo nunca he visto que este tema venga en un libro. Pero a mí me llamó la atención por ese ingrediente de teoría de conjuntos que tiene, ¿no? Que parece o sería muy padre que la respuesta a este problema resultara ser independiente, que se pudiera construir un módulo grande de Johnson suponiendo algún otro axioma. Bueno, creo que en unas notas que están disponibles en ResearchGate, hay unas notas escritas, creo que por ustedes, en conjunto con el profesor Villegas, y en la introducción que leí, ahí mencionaban a los módulos de Johnson, si recuerdo bien. Pero es que todavía no sale el libro. Solo vi las notas, pero no vi que tan completas están. Por eso también te preguntaba. Sí, también por eso lo queremos añadir. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, sí. y el libro de Facchini, que ya lo encontré, trae un capítulo dedicado a la dimensión de Krull y anillos seriales. Ok. El caso de anillos seriales. Sí, lo revisaré, pero si mal no recuerdo, hay un teorema que dice que tampoco, creo que no existen los módulos de Johnson sobre anillos artinianos y tampoco sobre los, no sé en español cómo se dice, los uniserial. Uniseriales. Ajá, es que tampoco existen sobre eso. Pero bueno, pues será cosa de revisarlo. Bueno, muchas gracias por la exposición. Estuvo interesante. No, pues gracias a ustedes por invitar y por estar aquí escuchando. Pues, te damos un aplauso virtual. Todos pueden activar su icono de aplausitos virtuales. ¿Cómo? ¿Y cómo? Aquí. Sale. Ok. Bueno, y si están de acuerdo, podemos activar nuestra cámara para conocernos y así lo deseo. A ver. Juan Antonio Nido, ¿cómo estás? Hola, muy bien aquí. Hola, Toño. Hola, ¿qué tal? Gozando de la charla, Muy buena. Hola a todos. Qué bueno que le gustó. Ya no falto yo, ¿verdad? Luis Miguel también falta, ¿no? Se escapó. Se escapó. No, la Gabriel, mucho gusto. Les voy a tomar pantalla, sonríen. Bueno, aquí vamos. Espérenme. 1, 2, 3. Muchas gracias. Ya ven que ahora con la nueva normalidad, esas son las nuevas fotos grupales. y bueno, Gabriel, bueno, no sé si decirte, hablarte de tú, o sea, bueno, yo. Vi que estaban trabajando en la Universidad de Guanajuato. Sí. Y habías hecho tu doctorado fuera, ¿no? Pero ya no te pregunté antes para hacerte la presentación. Está bien. Sí, sí, yo hice el doctorado en Essen, en Alemania. Muy bien. Igual en temas de módulos semillas o más hacia la lógica y la teoría de conjuntos.
No, bueno, en aplicaciones de teoría de conjuntos al álgebra. Por ahí, así cosas de grupos abelianos y un poquito de módulos también, pero o sea, el objetivo era aplicar las herramientas. Entonces, se hacía más énfasis en la teoría de conjuntos. Pero sí, mucha álgebra. Me imagino, ¿no? Son temas ya complejos cuando ya Sí. tenemos que ir agregando una hipótesis a la teoría. Teoría de conjuntos. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Sí, gracias. Gracias por asistir. Gracias. No, gracias por darnos la charla. Sí, gracias por sus comentarios. A ver si ahí sale algo. Pues buena suerte. Esperemos que... Sí, gracias. Bueno, cuídense mucho. Próximos en 15 días, ¿no, Liz? Sí, la próxima plática es en 15 días, entonces les enviaré una invitación por si desean conectarse. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias por Hasta todo. luego. Hasta luego. Chao. Adiós. Hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.